Buenos días nuevamente, estimados amigos maestristas del curso de Planificación de Largo Plazo, de esta cuarta versión de la Maestría en Planificación Estratégica y Desarrollo. Les habla nuevamente su profesor Humberto Leceta, y en esta última oportunidad de grabación vamos a versar sobre el proceso y alineamiento de los planes de largo plazo, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. Recuerden que hemos hablado de las generalidades y el proceso del plan de largo plazo, y anteriormente hemos hablado de prospectiva estratégica, proyecto nacional y planificación estratégica a largo plazo. Entonces ahora vamos a ver cómo, con todas estas consideraciones anteriores, es posible que se pueda contar con un sistema de planes de largo plazo en nuestro país, ¿no? Hoy solamente se cuenta con el plan global, llamado Plan Bicentenario, ¿no? Con un horizonte al 2021. Veamos entonces estas consideraciones. Vamos a ver 4 puntos: alineamiento de los planes de largo plazo, el alineamiento del largo plazo con el mediano plazo, con el largo plazo, y vamos a hablar algo sobre el sistema de nacional estratégica para ver el contexto institucional que puede dar el soporte a este alineamiento de los planes de largo plazo, y sobre todo el largo plazo con el mediano plazo, que es lo importante también tener en cuenta, ¿no? No solamente horizontalmente, sino hacia abajo, hacia la referencia al mediano plazo. Y finalmente, algunas cosas sobre el plan bicentenario. El sistema de planes nos lleva a la pregunta: ¿qué es un sistema? En general, se habla de sistema planetario, sistema biológico, sistema ecológico, sistema de defensa, sistema económico, etc. El sistema de planificación, en general, el sistema siempre elude a un conjunto de elementos, de partes que están integradas, vertebradas, y que uno de esos elementos actúa de coordinación, de supervisión, de orientación, de dirección. Un sistema, por eso, generalmente se expresa en un conjunto de relaciones entre estas partes, entre estos elementos, y por lo tanto son relaciones horizontales en cuanto a su accionar, en cuanto a sus actos, en cuanto a sus productos, sus actividades, etc. Siempre es eso. El sistema, repito, social, el sistema político, el sistema educativo, ¿no? Generalmente el sistema electrónico, el sistema informático, siempre alude que un sistema nos representemos imaginariamente por un conjunto de elementos que se hilvanan, se articulan, se vertebran sobre sus actividades, sus tareas y sus productos. Uno de ellos va a actuar como coordinador. ¿Qué es un sistema de planes entonces? Trayendo esa colación, esa generalidad que hemos señalado anteriormente. Un sistema de planes es un conjunto de planes y subproductos, pero que se hayan obviamente coherentemente alineados. Si hay incoherencia, no es un sistema de planes, es cualquier cosa, pero no, eso será errático, pero no será un sistema de planes. Tiene que estar coherentemente alineados los planes y los subproductos de estos elementos concatenados, cuyo eje central corresponde, por supuesto, en este caso, jerárquica y lógicamente al plan global, y luego se alinearán los planes sectoriales, multisectoriales, institucionales y territoriales. La pregunta, y después lo vamos a ir desenvolviendo: ¿hay un sistema de planes en el sistema actual de planificación estratégica en nuestro país? No. A la fecha no existe un sistema para el horizonte de largo plazo, que lo vamos a ver prontamente. Un sistema de planes conlleva una consideración jerárquica y una consideración de relaciones entre los planes. Los planes se relacionan conforme a los ámbitos y niveles del proceso de la planificación. Ámbitos, ya hemos dicho: global, sectorial, multisectorial, y territorial. Niveles: nacional y territorial, ¿no? Entonces, si esto está concatenado en torno a sus actividades, en torno a sus productos, en buena hora. Si no, no existe, como lo que yo pretendo mostrar, que hoy en día lamentablemente no hay todavía un sistema de planes. Espero que se construya con bajo directiva y los productos que se esperan. Hay un plan global, pero no hay planes sectoriales de largo plazo, ¿no? O si hay, no están articulados con la referencia del plan global, el plan bicentenario.
Los planes se relacionan conforme a los ámbitos, a niveles del proceso de planificación, a base de una lógica y una jerarquía entre estos planes. Corresponde entonces, en consecuencia al CEPLAN, como organismo central del Sistema Nacional de Planificación Estratégica, coordinar a sus elementos, jerarquizar ¿no? y sus productos, o sea, sus elementos sectoriales, multisectoriales, territoriales, institucionales. Coordinar, jerarquizar y establecer, mediante directivas técnicas, esta tarea de alineamiento, esta tarea para formular planes o evaluar planes o reformular planes, ¿no? En esta fase que hemos hablado y etapas dentro de estas fases. Los planes por ámbitos, niveles y horizontes, en este caso el largo plazo, integran con el Plan Nacional o Global un sistema de planes. Este es el ideal. Por eso que yo decía hace comienzo que no existe, ¿no? Y hay que buscar esa construcción. Los planes por ámbitos, esto es los planes sectoriales, multisectoriales e institucionales y territoriales, ¿no? Deben estar adecuadamente compatibilizados, o sea, concordados, alineados, construidos sistémicamente, etc. Los planes de largo plazo, por hablar de nuestro curso, se alinean tanto por ámbito cuanto por niveles, ¿no? Y lamentablemente esto podemos decir que no existe, pues, a fin que estos planes por ámbitos sectoriales, multisectoriales, institucionales y territoriales, a fin que estos planes obtengan coherencia respecto al plan global, o plan nacional, o plan bicentenario, y viceversa. Le debe dar coherencia en cuanto a alcanzar objetivos, los objetivos que se concordados, las metas concordadas, y evitar de ese modo dispersión y autarquía, ¿no? Que es la impresión que se tiene hoy en día. Corresponde en consecuencia al CEPLAN coordinar, jerarquizar y establecer por directiva al sistema para alcanzar este sistema de planes. Hablemos ahora los planes según ámbitos. Recuerden las primeras unidades de clase, la primera unidad. Ámbitos, tenemos el ámbito por actividades, ¿no? Económicas, sociales, de servicios generales, de infraestructura, etc. Los ámbitos, entonces, en el Perú son ámbitos sectoriales y multisectoriales también, ¿no? E institucionales, no olvidemos, sectoriales, multisectoriales e institucionales. Los sectoriales, dice, en concordancia con la organización y estructura del Poder Ejecutivo, nada más, podrá organizarse un sistema de planes de largo plazo. ¿Por qué el Ejecutivo? Porque el Ejecutivo es el administrador, el Poder Judicial administra justicia, ¿no? La judicatura es otra cosa, el legislativo es otra cosa. Entonces el Ejecutivo sí ejecuta política, entonces ahí están los sectores. Podrá organizarse un sistema de planes en consecuencia, de largo plazo, según los ámbitos, ámbitos sectoriales, multisectoriales. En los sectoriales se puede advertir tres campos: lo de los servicios generales, los sectores productivos, los sectores sociales y los sectores de infraestructura, ¿no? Veamos entonces los planes sectoriales de los servicios generales. Son los que corresponden primigeniamente a los primeros ministerios y que efectivamente dan los servicios más indispensables: la seguridad pública, Ministerio de Interior, la seguridad externa, defensa, las relaciones exteriores, el manejo de la política exterior del Estado, Hacienda o finanzas públicas o economía y finanzas, como se llama aquí en el Perú, ver todo lo que es caja, etcétera, tesorería, etcétera, presupuesto, contabilidad, etcétera, y lo que es justicia. Estos por principio son ministerios que no se descentralizan por su naturaleza intrínseca, son desconcentrados. Bueno, ahí están los primeros sectores. ¿Hacen planes? Por supuesto que tienen que hacer, y tienen que alinearse con el plan global. No es porque yo, por seguridad nacional, defensa, dice no, si no, pues se produce una esquizofrenia, pues una ruptura. Entonces, ¿debe haber un plan nacional? Sí. Ese plan debe dar referencia para la elaboración del plan de la defensa, o el plan de interior, o el plan de justicia, o el plan de relaciones exteriores, o el plan del propio economía y finanzas. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces,
Primer sector, los sectores de servicios generales. Después hay sectores productivos, ¿no? Los productivos son, a su vez, de extracción y de transformación. Los productivos de extracción, agricultura, pesquería, minería, hidrocarburos, ¿no? Los de transformación, industria manufacturera, energía, etcétera, ¿no? Entonces ahí están, según el clasificador de Naciones Unidas, los planes sectoriales productivos están vinculados entonces con los ministerios, cabeza de sector, energía y minas, agricultura, produce, ¿cómo se llama? Etcétera. Los planes sociales, según el clasificador, corresponderían pues a los ámbitos de las actividades de la educación, de la cultura, la salud, trabajo, el empleo, deporte, aunque empleo y deporte son más multisectoriales, ¿no? Transporte urbano, vivienda, esos son netos sectores sociales. Repito, empleo y deporte más es multisectorial que sectorial. Pero en fin, los planes de infraestructura, o sea, hay sectores, hay planificación de los sectores de infraestructura en transportes y comunicaciones, 2 subsectores ahí, y en vivienda, saneamiento y construcción, ¿no? Principalmente. A los sectoriales hay que ver también que hay planes multisectoriales. Población, he dicho empleo, hace un momento, reforma al Estado y la gestión pública, salario, medio ambiente, esos son evidentemente planes multisectoriales que hay que tener en cuenta, ¿no? En concordancia con la organización y estructura del Estado, del Poder Ejecutivo, podrán organizarse un sistema de planes de ámbito, que realmente están en la presidencia del Consejo de Ministros. INEI, por ejemplo, es multisectorial, la producción estadística e informática es multisectorial, población es multisectorial, servir es multisectorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente es multisectorial, sino multiterritorial. La presidencia del Consejo de Ministros lidera actividades multisectoriales e interregionales que requieren de planes especiales, multisectoriales, los cuales deben alinearse, sin embargo, deben alinearse, no estar separados, con el plan global, ¿no? Y los planes sectoriales y territoriales. O sea, hay todavía más obligación, mirar sectorial, global y territorial. ¿Hay planes institucionales? Sí, por supuesto. Se identifica con los planes de los poderes del Estado, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General, las universidades del Estado, el Banco Central de Reserva, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, el Salud, etcétera, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, etcétera. Ahí también decía, y esto tiene que, por supuesto, referirse al plan global, ¿no? Por más autónomos que sean, no les da autorización, sean entidades autárquicas, autónomas sí, pero no autárquicas. Entonces hay necesidad que haya una vinculación entre el plan global o plan bicentenario y los planes institucionales especiales con esa autonomía constitucional de que gozan estos poderes del Estado, legislativo, judicial y los órganos autónomos como el Banco Central, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, etc. Pero también hay planes institucionales de menor rango que los anteriores y estas son vinculadas con las OPE, ¿no es cierto? Por ejemplo, en transportes está la Autoridad Nacional de Puertos, ¿no? Hay necesidad de tener o, por ejemplo, CENAMI, que es una institución especializada, ¿no?, en servicios meteorológicos, es una OPD de defensa, me parece. O, por ejemplo, la Escuela Marina Mercante, que es de transporte, tiene que tener sus planes institucionales. Entonces son como 50 y tantos OPDs en el Perú que requieren, primero, que se adscriban y que verbalicen, se integren con el plan sectorial. No pasar la línea de ella, sino si el sectorial referirse al global. Ese es el decalaje y la jerarquía y la lógica. Los planes institucionales se convierten en el referente principal de los planes institucionales, de los planes, esto es, en las instituciones públicas adscritas al sector administrativo, tales como los organismos públicos analizados o también las empresas estatales de haberla.
si bien estas decisiones son autónomas, la planificación institucional no se sustrae a la coordinación con el Sistema Nacional de Planificación. O sea, el Banco Central Brasileño, por más autónomo, debería en principio, por lógica y jerarquía, su plan decenal, si hubiese, vincularse con el plan global. Esa es la lógica. Pero claro, los hechos marcan otra cosa. Pero deberíamos tener una vinculación. Lo mismo el plan del Ministerio Público. Y hoy, felizmente, por ejemplo, en esta escuela se está ofreciendo una maestría para los fiscales, motivados por la idea de que la función fiscal tiene que ver intrínsecamente con esta función de la planificación. O sea, está bien eso. Entonces hay un nexo. Ven ustedes entonces cómo los fiscales sí ven la necesidad de una vinculación de su plan institucional, decenal si lo hubiera, con el plan global. Así debería ocurrir con el plan de la judicatura, del Poder Judicial, con el plan global. Pero hay que construir. El Jurado Nacional, para los procesos electorales en los próximos decálogos, tiene que hilvanarse, concatenarse, alinearse con el plan global. Bueno, hay planes territoriales para los gobiernos regionales y para las municipalidades. La ley de reforma constitucional la hace el 2002, a través de la ley 27680, confiere competencias exclusivas a los gobiernos regionales y locales en materia de planificación. Confrontar artículos 192, inciso 1 y 195, inciso 2 de esa reforma constitucional. El plan de largo plazo tiene que alinearse con el mediano plazo o viceversa. El mediano plazo tiene que ser una referente en el largo plazo. Antiguamente, en la primera etapa de la planificación, 63-92, hubo más bien planes de mediano y de corto plazo, pero no un largo plazo. Entonces, buscábamos que hubiera largo plazo para que el mediano tuviera referencia en aquel. Hoy día hay largo plazo, pero no hay mediano plazo, ¿no? Hay que construir el mediano plazo a base de ese sistema de planes de largo plazo a futuro. Siempre es pertinente contar con un plan de largo plazo, para luego recién formular el mediano plazo, y no al revés. La planificación estratégica, largo y mediano plazo, se formula a partir de un análisis de las razones de interés, etcétera, etcétera. Entonces, más razón, la intrínseca relación entre largo y mediano plazo. Igualmente, hay que señalar otra vez que hay una vinculación entre el plan global, los planes sectoriales, los planes multisectoriales, institucionales y territoriales, ¿ya? Para este horizonte a largo plazo, primero se requiere contar con el plan global que ya existe. Desde junio del año 92, de 2011 está aprobado el plan bicentenario, el plan de largo plazo, el plan estratégico nacional que le llaman. En base a el sistema de planificación estratégica se aboca luego a formular planes por niveles, ámbitos conforme a la directiva que establezca el CEPLAN. De este modo se podrán contar con planes alineados en concordancia, lógica y sistémica. Ahora hablemos un poquito sobre la institucionalidad de este sistema de planes. No se puede hablar de un sistema de planes si no hay una institucionalidad. ¿Existe? Sí existe. ¿Desde cuándo? Desde 2008, cuando se establece nuevamente el sistema de planificación estratégica, ¿no? Y hay el CEPLAN, y este plan ha establecido una directiva en el año 9 para que se formule el plan de largo plazo. Se espera una nueva directiva para el alineamiento de los planes por ámbitos y por niveles de largo plazo. Por ámbitos sectoriales, multisectoriales, institucionales, por niveles nacional y territorial. Entonces, esta directiva del año 9, como hubo la anterior en el otro sistema de prevención del desarrollo, siempre regula la directiva, ¿no? La estructura del plan, los procesos de los mecanismos que deben contar para formular el plan, para ejecutar el plan, para evaluar el plan, para reformular el plan, que deban seguir para la formulación, ejecución, etcétera, etcétera. Bueno, así como hay a nivel nacional por el CEPLAN, también lo hay a nivel sectorial, directivas.
a nivel multisectorial directivas y a nivel territorial y a nivel institucional. O sea, se hace una réplica en su campo. El ministerio hace las directivas sectoriales para hacer el plan. La institución pública, el Parlamento, la Corte Suprema, etcétera, emiten directivas, ¿no? La Comisión Ejecutiva de Justicia, ¿no? Del Poder Judicial, o el Consejo Directivo del Congreso, ¿no? O del directorio del Banco Central, aprueban directivas que orientan la elaboración del plan, entendiendo que hay un plan global, ¿no? O sea, dice, los órganos de planificación sectorial, ministerios, instituciones, organismos autónomos, constitucionales o poder del Estado, y territoriales, es decir, gobiernos regionales y municipales, emiten o deben emitir sus respectivas directivas para orientar el proceso de planificación en su respectivo nivel. El Consejo de Ministros, el año 8, en junio me parece, en base a una ley autoritativa, promulgó el decreto legislativo 1088, que es del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el mismo que introdujo modificaciones al original y que la derogó la ley 28522. El decreto legislativo otorga al CEPLAN como organismo rector. Ya hemos dicho, en un sistema siempre hay muchos elementos que se horizontalizan, imaginariamente hablando los elementos sectoriales, multisectoriales y territoriales, y el central es el CEPLAN. Este CEPLAN, por el decreto legislativo 1088, se le otorgó un nivel y alcance de organismo técnico especializado del Poder Ejecutivo, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, como una OPD, una organización de segundo nivel en realidad. Se bajó, antes era una organización directamente del presidente de la República. Entonces, este CEPLAN, en la estructura del Estado, para efectos de planificación, para efectos de formulación de planes, de seguimiento de planes, de reformulación de planes, etc., se inserta en el contexto de la estructura del Estado, de la administración de la pública, y deberá, en consecuencia, establecer relaciones además con los poderes del Estado, el Congreso, el Poder Judicial, y los organismos autónomos constitucionales que hemos hablado, ¿no? El BCR, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público de Salud, los Ministerios del Estado, el Jurado Nacional, la RENIEC, la OMPE, etc. Relaciones con los poderes del gobierno nacional, organismos autónomos, constitucionales, organismos reguladores y los gobiernos regionales y locales, ¿no? La conducción estratégica de las políticas, dice la ley del Poder Orgánico del Poder Ejecutivo, también del año 8, asigna a cada ministro la función de dirigir el proceso de un marco del Sistema Nacional de Planeamiento, que dé marco al marco estratégico sectorial del planeamiento estratégico, ¿no? O sea, es importante. Y luego encarga, por otra norma de esa ley, que exista un organismo especializado, la Oficina Sectorial de Planificación, para hacer la conducción estratégica de las políticas sectoriales y multisectoriales. Bueno, además, la ley de sistema confiere una relación del sistema con el acuerdo. El acuerdo nacional, como ustedes, es un foro político y social y de gremios, no es una entidad estatal, ¿no? La apoya el Estado para que funcione, pero el Acuerdo Nacional es un foro no paralelo al Congreso tampoco, pero es un foro donde se baten las principales perspectivas del país, cosas coyunturales, etc. Y se le da cabida a que a este acuerdo pueda ir el plan, y así fue el plan bicentenario a ser consultado. Aspecto fundamental fue la incorporación por el decreto legislativo 1088 del Foro Acuerdo Nacional al sistema nacional, pues en tanto instancia de concertación de la planificación estratégica nacional. Esto es una cosa muy, muy buena, de manera que hay que seguir usándolo, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, sin embargo, establece en el artículo 46 que el sistema de la Unión estratégica ya no tenga el peso de antaño, que era un sistema de equilibrio, diferente a un sistema de apoyo. O sea, ¿no? Por regular los futuros que vienen para el Estado y para fuera del Estado, entonces siempre la planificación tiene en consideración insumos y genera productos. Entonces, hay una relación insumo-producto, que no es la de los sistemas administrativos que regulan lo suyo,
personal, presupuesto, contabilidad, tesorería, control, logística, etcétera. Entonces ahí hay un tratamiento, pues un menoscabo del sistema de la planificación estratégica. Además, el menoscabo de la jerarquía de ese plan. Ese plan antes era un organismo central dependiente del presidente de la República. Hoy depende, en segundo piso, del presidente del Consejo. Es una OPD. Entonces ahí hay una disminución. Quizás por eso no funciona la Planificación Nacional del Perú. Bueno, la planificación vertebra, sin embargo, por obligaciones de mandatos, con el presupuesto y con las inversiones públicas. Ahí está la ley del marco de la administración financiera pública del año 99, parece, del año 2000, la ley 28.180 dice que el presupuesto público, ojo, asigna los fondos públicos de acuerdo con los objetivos y prioridades de gasto determinadas en el plan estratégico de desarrollo en áreas de largo plazo y de mediano plazo, en los planes estratégicos de las entidades del sector público y la disponibilidad de ingresos. Miren lo que dice esa ley, claro, de hace 13 años, ¿no? O 14 quizás. Igualmente, la ley del sistema de planificación, de presupuesto, la ley del sistema, ya no de administración, ¿no? Dice, el presupuesto presupuestario debe orientarse por los objetivos del plan estratégico. Repito un poco este principio de antaño. Bueno, ahora veamos el plan bicentenario, que es la herramienta por la cual hay que buscar el alineamiento de los planes sectoriales, si existen, de largo plazo, con el plan bicentenario. Y si no existen, a elaborarlo. De los planes multisectoriales, si existen, en buena hora. Si no existen, pero hay que alinearlos con el plan. Y así los territoriales. Entonces, para mí, el plan bicentenario, aprobado hace casi 2 años, ¿no? es el producto principal alcanzado por la presidencia de Agustín A. de la Torre, cuando fue presidente del Consejo Directivo. Ha sido indudablemente el plan bicentenario, el mismo que se inició en enero del 2009 y fue aprobado en junio del 2011. Se le denomina bicentenario en homenaje a la próxima celebración relacionada con la independencia nacional. Es una denominación simbólica, a sabiendas que es posible tener una visión mayor, como el 2050 o 2040, etc. Su contenido consigna lineamientos de política, prioridades, objetivos, metas, acciones concretas de orden estratégico que permitan lograr un proceso de desarrollo armónico e integral, conforme dice el primer párrafo del artículo 44 de nuestra Constitución, desarrollo armónico e integral. El plan bicentenario, como hemos mencionado, lo hemos señalado, contiene varios objetivos que se le llaman ejes: derechos fundamentales y dignidad de las personas, oportunidades de acceso a los servicios, estado de gobernabilidad, economía y competitividad y empleo, desarrollo regional e infraestructura y recursos naturales. Ejes estratégicos o ejes temáticos también, como hemos hablado hace un momento. Ahí están las metas. Son anclas que deben, en base a proyecciones, en base a largas discusiones y consensos, debemos tener un crecimiento parejo de 6%. Felizmente hoy día había una mejora este mes respecto al mes anterior, pero debemos mantenernos en 6% para poder vencer la pobreza y tener mejores estándares y clases medias. Hay que una tasa de inversión del 25% promedio. Presión tributaria 20%, hoy tenemos 14 o 15%. Entonces es bien difícil. Y es una de las reformas, unas políticas muy serias, muy sensibles además. Y esa presión tributaria tiene que aparejar 50 en impuestos directos y 50 en indirectos. Hoy es al revés. Hoy no sigue esa equiparidad. Abruma los impuestos directos y son menores los directos. Y eso no puede ser. El que gana más debe pagar más, es el principio. Pobreza total, 10%, no 25%, como es hoy día. Extrema, 0, es una meta para el 21, para el bicentenario de nuestra república. Desnutrición crónica, mínima. El coeficiente Gini, de 0,46 a 0,40, es una meta bien fuerte, ¿eh? Y tener toda documentación 100% de los ciudadanos. El enfoque del plan bicentenario, como es correcto hablar, es un enfoque multisectorial y multiregional. El presupuesto multianual y por resultados es una herramienta para ir evaluando las aproximaciones sucesivas con su cumplimiento. El servicio civil meritocrático debe ser pues una herramienta para la reforma
y eficacia del accionar del Estado, esto que está ahora en discusión en el Congreso. Si no hay ese servicio, civil, todo será pues mediocre. Facilitar la concertación con el sector privado, conversar, no imponer, dialogar en busca de acuerdo. Y, por supuesto, transparencia, rendición de cuentas a la ciudadanía de tus actos. Así seas hoy día un actor privado. Si has sido público, tienes que decir qué haces con tu plata. El enfoque es de desarrollo territorial y por corredores. Se busca apreciar mejor los recursos naturales de las fuentes de divisas, la reforestación, etcétera, etcétera. Bueno, fue aprobado el 18 de marzo por el Foro del Acuerdo Nacional, que repito, es un foro democrático de los agentes económicos, sociales y los partidos políticos. Pero no reemplaza al Congreso, ni es un agente del Estado. Ahí fue aprobado el 18 de marzo. Max Hernández, que era el secretario en esa época, hoy es Javier Guíñez, anunció la aprobación por ese foro, ¿no? En una reunión conjunta, inédita en el Perú, con el Consejo de Ministros. Por eso el doctor Aira Torre en la grabación anterior señalaba que habían tenido una reunión de 50 miembros, casi 20 del Poder Ejecutivo, los 19 ministros más el presidente y 30 del Acuerdo Nacional. Y se llegó, por supuesto, gracias a varias versiones, varias reuniones. Finalmente hubo una aprobación tras el Acuerdo Nacional en marzo. En junio se aprobó formalmente en sesión de Consejo de Ministros por Decreto Supremo 0154-21. Muchas gracias, amigos, por haberme escuchado.